La Organización Mundial de la Familia te da la más cordial de las bienvenidas a este programa especial. Diálogos en Familia, una creación de nuestra fundadora y presidente, doctora Laura Berríos, para todas las familias del mundo, donde compartiremos temas fundamentales para afianzar los valores y la unidad de la familia. Queda con ustedes la doctora Laura Berríos, quien dirige estos Diálogos en Familia. Muy buenos días, esta vez, queridas familias del mundo. Como siempre, muy agradecida por permitirme llegar a vuestros hogares, siempre con un contenido altísimo de valor para poder aportar en la direccionalidad y en la orientación de vuestras familias. Esta mañana tengo a un invitado que es una eminencia en el tema que vamos a tratar. No podemos dejar de lado el autoconocernos a un nivel mayor de simplemente el hecho cotidiano y desarrollar liderazgos, inteligencia emocional, dirección en nuestro hacer y quehacer diario sin una base científica, sin una base de cómo es que funcionamos, cómo es que procesamos nuestros pensamientos, el recurso maravilloso que tenemos dentro de nosotros y cómo podemos potenciarlo y autorregularlo a su vez. Esta mañana tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Néstor Braidot, PhD en Ciencias, Máster en Psicología del Comportamiento y Neurociencias Cognitivas, Máster en Economía, Máster y Trainer en Programación Neurolingüística, investigador con más de 500 publicaciones y más de 40 libros, pionero en la aplicación de los avances de la neurociencia al desarrollo e inteligencia en organizaciones, gerente en diversas empresas y profesor en múltiples universidades en Europa y América. Doctor Néstor, muy agradecida por haber aceptado esta invitación. Le doy la bienvenida a su programa Diálogos en Familia y a la Organización Mundial de la Familia. Adelante, por favor. Gracias a ti, Laura, y es un placer estar contigo y con toda tu audiencia de esta organización que me parece importantísimo porque es donde todos nacemos, en la familia, y desde donde recibimos las influencias más importantes que condicionan, influencian en nuestra evolución a posteriori. Así que es un placer estar contigo y con toda tu gente. Muchísimas gracias, doctor Braidot. Doctor Braidot, había mencionado hace un momento la importancia de poder tener este conocimiento y el llamado de educarnos para educar. Esto implica aprender y tener recursos para poder direccionar la vida de uno como persona y poder educar a nuestros hijos. ¿Qué opina de esta propuesta? A ver, sabemos hoy día por investigaciones de neurociencias que todos nosotros, además de recibir una herencia genética que heredan los padres en sus hijos, existe otro factor importantísimo que es el que representa en realidad la mayor parte de la incidencia en cuanto a la capacidad, inteligencia, conductas y comportamiento de las personas. Al llegar a la madurez del cerebro, 40 años aproximadamente, la herencia genética se reduce a un 17% aproximadamente y el resto es lo que nosotros denominamos la herencia epigenética. ¿En qué consiste la herencia epigenética? Consiste en la activación o expresión de los genes, que es lo que fundamenta y explica la conducta y comportamiento. Y voy a decir algo importante. Esa estimulación a la forma y manera de expresar o activar los genes comienza incluso en el proceso de gestación, es decir, en el vientre de la madre. Sigue en tempranísima edad, a partir del alumbramiento, con la influencia de quien está más cercanamente de ese niño que ha nacido o que fue, incluso tomando etapas anteriores, gestado en su momento y luego alumbra y sale a la vida. Yo debo decir algo. La educación para poder educar, como tú has dicho, es importantísimo, porque por eso decimos, depende de esa educación
que en tanto padres, incluyo al padre obviamente, que también comparte ese tiempo del niño en casa, ese tiempo de primeros años, la idea es que esa educación influye en lo que será el niño luego en sus características epigenéticas. Entonces, ¿qué es lo que debemos resaltar aquí? La educación nuestra en tanto padres es central, no solamente para nosotros, que también, sino porque eso será lo que los hijos heredarán, que no solamente heredan lo que genéticamente damos en la concepción, sino que heredan lo que nosotros ejemplificamos, estimulamos y permitimos en esas tempranas edades. Y allí influye también ciertos comportamientos que, por más que sean sensibles, debo decirlo, ciertas circunstancias de por allí una vida como por ejemplo drogas o elementos de este tipo que, a ver, no solamente afectan a quien lo consume, padres, sino también que están heredando en los hijos epigenéticamente esas circunstancias. Por eso digo que desde el punto de vista de los cuidados y desde el punto de vista de qué cosas en lo positivo influenciamos, es importantísimo este tema, muy importante, y creo, y debo felicitar, y felicitarlos a todos, porque esta organización, si realmente estamos enfocando en esto, en la familia, estamos enfocando en lo más importante, porque allí está el verdadero nacimiento del niño. Está, sí, voy a decirlo, en la herencia genética, pero voy a también aclarar fundamentalmente en lo que luego de la herencia genética incide en el comportamiento y conducta de las personas, de los niños, y eso será la causa y razón de lo bueno o no tan bueno que serán cuando adultos. Así es, realmente esto determina el 80% de la vida de un ser humano adulto, pero tenemos la esperanza de lo que se denomina la neuroplasticidad, que es una condición humana que le da la oportunidad a una reestructuración con una visión específica. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bien, totalmente. Si hay una cualidad importante en el cerebro humano es justamente esta, la neuroplasticidad. ¿Qué significa neuroplasticidad? Es capacidad de cambiar y cambia permanentemente. Y aquí debo decir algo. Cambia permanentemente según las experiencias, aprendizajes y estimulaciones que reciba la persona. Esto puede ser lo que de casualidad le ocurra, lo que accidentalmente le ocurra, la deriva de la experiencia o el cómo dirijamos la interpretación de experiencias, aprendizajes y estimulaciones que reciba. Entonces, aquí aparece otro concepto, ya no solamente de neuroplasticidad, que lo tiene todo cerebro humano, sino también la posibilidad de una neuroplasticidad dirigida o autodirigida. Debo decir algo, el cambio del cerebro, sobre todo en temprana edad, estamos hablando de familia, y debo referirme a esto específicamente, el cambio del cerebro está incidido fuertemente por el entorno familiar en tempranas edades. Obviamente eso puede ser dirigido de alguna manera en función de qué permiten los padres estimular al niño. Y luego, sí, la autodirección, cuando ya con unos años más pueda decidir per se interpretar experiencias y aprendizaje de acuerdo a lo que más conveniente sea para la evolución de su propio cerebro. Ese es un tema que me parece importante, porque de alguna manera, incluso, voy a decir algo, esa neuroplasticidad que hace el cambio del cerebro, que hace la posibilidad de dirigir el cambio, que tiene que ver mucho con la epigenética, porque en definitiva tienen ambas dos conceptos una interrelación muy estrecha. Hoy se ha demostrado incluso que esa epigenética, esa neuroplasticidad, también es heredable. Quiere decir que ya no es una cuestión de la fuerte responsabilidad sobre los hijos, sino una responsabilidad transitiva a partir de los hijos sobre los nietos. Es decir, es como una heredabilidad que se extiende tras generaciones. Y estos son descubrimientos recientes de esa heredabilidad epigenética o de la neuroplasticidad a la que se lleva el cerebro a partir de las estimulaciones y cambios que se permite que hagan o que se orientan en el cerebro. Neuroplasticidad significa la posibilidad muy interesante de que podamos desarrollar capacidades y orientar el desarrollo de esas capacidades.
Y eso me parece importante, una responsabilidad de la familia en temprana edad, de la persona luego, per se, que puede de alguna manera elegir entre qué experiencias o qué aprendizajes estimular su cerebro. Es una cualidad que me parece importante decirlo, es central a la hora de definir las cualidades diferenciales de un ser humano respecto de otras especies. Así es, doctor. Realmente, y aquí cabría la interrogante para cada uno de nuestras audiencias: ¿dónde están direccionando su cerebro? ¿Qué objetivos tienen en la vida, si lo tienen definidos? ¿O cómo están acompañando a sus hijos a direccionar este cerebro? ¿En qué nivel de desarrollo están y qué es lo que pretenden lograr en sus hijos como padres responsables de ellos, que son pioneros de esta base firme para poder generar todo este crecimiento, desarrollo y luego autodesarrollo? Doctor, me encantaría, por favor, que nos comparta un poquito para tener el entendimiento de cómo es que el cerebro procesa nuestras emociones y que nuestra audiencia se dé cuenta y aprenda un poquito a este nivel de que tiene recursos para poder gestionar sus emociones. Bien, las emociones están insertas en cada comportamiento, conducta o decisión del ser humano. Eso hoy está absolutamente demostrado, porque de alguna manera, aunque esté tal vez recubierta por razonamientos y lógicas, es esencialmente en el interior de cada decisión donde está un componente emocional que, vamos a decirlo, orienta las decisiones, orienta los comportamientos, orienta las conductas. Esa es una primera definición para resaltar la importancia que tienen las emociones en el ser humano. No nos olvidemos que todos nosotros, con los estímulos que recibimos, se nos activan memorias acumuladas. Y la memoria que perdura en el ser humano es aquella memoria que, además repetida, en todo caso tiene componentes emocionales que contribuyen a que se grabe más profundamente y que perdure mucho más tiempo en la vida. Es decir, por más tiempo en la vida influenciará un componente emocional en las memorias que guardamos. Dicho esto, debo decir lo siguiente. Las emociones, en realidad, muchas veces condicionan el comportamiento. Voy a relatar una que es la que se denominó enfermedad del siglo, antes que aparezca este virus que está rondando por el mundo hoy día, que es el estrés. El estrés es una emoción condicionante. Vamos a decir, en un análisis más profundo, que existen dos tipos de estrés. Eustrés, que es el estrés positivo, aquello que te lleva a concentrarte en una tarea cuando tienes una obligación que cumplir, etc. Pero también existe el estrés negativo, el distrés, que significa ese condicionamiento que hace que incluso tu cerebro reduzca la cantidad de alternativas en la decisión, se maneje con menos variables, menos factores. En definitiva, yo pongo siempre una metáfora, se jibariza funcionalmente el cerebro y eso significa un cerebro que decide pobremente y muchas veces erróneamente a raíz de esto. Entonces, dicho esto, y también otros condicionamientos emocionales además del estrés, experiencias negativas, conflictos, peleas, discusiones. Entonces, uno de los temas que siempre decimos, sobre todo en nuestro gimnasio cerebral, que hay que hacer es equilibrar emociones. ¿Cómo se equilibra una emoción? ¿De qué manera se logra incluso autoliderazgo emocional? Y no hay mejor ejercicio que hacer meditación regular, metódica, diaria. Yo aconsejo hacer 2 veces por día. No pido mucho tiempo, 10 minutos. Pero ciertamente que la meditación, el entrar en estado alfa, esa relajación, produce un recupero de equilibrio emocional, a la vez que el cerebro recupera energía también. Y con el tiempo, y no demasiado tiempo, incluso ese cerebro incorpora características, vamos a decirlo, de no estresabilidad o no condicionabilidad respecto de estímulos emocionales negativos o condicionantes. Eso es un aspecto importante que me parece muy bueno decirlo porque es centralmente lo que provoca una mayor libertad, un menor condicionamiento, una mayor cantidad de albedríos y de factores para tomar decisiones más ricas, para tener comportamientos más acordes, conductas más libres de esos condicionamientos. No tener reacciones extemporáneas o reacciones que finalmente no es otra cosa que una dependencia de la acción que te lo provoca. Ese corte entre la acción y la proacción, es decir, la decisión mía, es importante también en la vida.
Eso es, de alguna manera, dicho rápidamente, lo que podríamos decir respecto de la emoción y los condicionamientos que imponen la decisión y en la conducta del ser humano. Básicamente estaríamos, o estoy entendiendo de que la mayoría de nuestras emociones y nuestras decisiones están influenciadas por nuestras emociones y por la memoria del metaconsciente, que viene a ser lo que prima de manera automática. Y para recobrar este liderazgo y este control de decisiones asertivas y no bloqueadas, la meditación libera nuestro cerebro para autorregularnos y ser nosotros racionalmente quien determine una decisión o una actitud adecuada, asertiva ante un evento específico. Totalmente, totalmente. Excelente, doctor. Doctor, háblenos un poquito de la condición materna del cerebro femenino y de esta maravillosa intuición. Bueno, hay varias cosas que digamos, en la investigación se han descubierto que marcan esa diferencia. Yo estuve estos últimos 10 años estudiando cerebros de mujer justamente por un trabajo que he publicado sobre justamente la mujer y su historia, estudiando incluso experiencias desde Cleopatra hasta Malala, por tomar una diversidad inmensa de mujeres investigadoras, mujeres artistas, mujeres comunicadoras, mujeres líderes, mujeres que se han dedicado a diversas cosas. Y aquí yo voy a decir 2 o 3 reflexiones de muchas que podríamos hacer, nos llevaría varias horas hablar de características del cerebro de la mujer. Pero 2 de ellas son importantes que me permito poner gráficamente si ustedes quieren. Miren, este es un cerebro de investigación. El cuerpo calloso de la mujer, el que está debajo del pensante por sobre el límbico, es más ancho y más blancuzco. ¿Es una diferencia fisiológica? Sí, pero tiene unas consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque eso evidencia que la conexión entre los 2 hemisferios cerebrales de la mujer, el hemisferio izquierdo racional y lógico, el derecho creativo e intuitivo, tiene una conexión mucho mayor, más amplia, más filamentos de conexión, justamente porque eso blancuzco y de mayor tamaño implica mayor cantidad de axones conectando un hemisferio con el otro. Ahora, en términos simples y concretos, ¿qué provoca esto? Que la mujer aporta a la decisión racional intuición, que la mujer aporta a la decisión racional emoción. Esto da características de mayor intuitividad y mayor emocionalidad, empatía emocional en sus actividades, comportamientos y en su liderazgo mismo. Si uno observa el mundo que estamos transitando hoy día, yo debo decir algo fuerte en este sentido. El mundo perdió de alguna manera aquella metodología que le fue exitosa históricamente de decisiones en base a razón, lógica, análisis y secuencialidad, donde se requerían datos, pero el mundo carece ya de datos, porque los datos que existen son datos viejos, anteriores a la crisis, y esto es un mundo nuevo. Entonces empieza a aparecer con más necesidad la intuición, la capacidad de anticipación. ¿Quién tiene más capacidad de anticipación naturalmente? Más capacidad de intuición. Justamente el cerebro femenino. Luego hay otra cosa también interesante que me parece bueno decirlo. Esa mayor empatía emocional es algo que para el liderazgo, en cualquiera sea el plano, tanto político como empresarial, también es importante. Porque quienes están afluyendo hoy día al mercado de trabajo, los centennials e incluso algunos millennials, son personas que ya no están en sus labores sujetas a aquel paradigma que teníamos anteriormente, hace años, donde en toda organización o empresa había un jefe que daba las órdenes y personas que cumplían órdenes de tal hora a tal hora. El centennial hoy día ni cumple el horario, ni está tan cómodo con sí, señor jefe, a sus órdenes, señor jefe. Con lo cual, lo que se requiere es empatía emocional para que se lidere las emociones de esa persona y quiera hacer las cosas que hay que hacer. No que acepte órdenes, sino que quiera hacerlo. Y eso marca un hito importante por el cual muchos varones hay que entrenarlos. De alguna manera entrenarlos para poder, de alguna forma, también hacer un liderazgo complementario que permita una comprensión entre esas cualidades femeninas diferenciales y esas cualidades masculinas que aportarían en la conjunción un mejor liderazgo. Pero debo decir algo adicional por una palabra que tú has dicho. En tu reflexión has dicho lo materno. Y aquí voy a abordar algo porque es necesario
que si en tu audiencia hay muchos varones y si algunos son empresarios, más de uno habrá pensado en algún momento, pero en una mujer tengo un problema. La mujer se embaraza y la pierdo como trabajadora, ¿cuánto tiempo? Eso yo lo he escuchado personalmente de muchos empresarios, incluso algunos amigos míos. Es la razón por la que me puse a investigar este tema. Y qué casualidad, ha surgido en la investigación en neurociencias que la mujer, por el hecho de ser o haber sido madre, incorpora el desarrollo de cualidades, primero, de mayor capacidad de atención y concentración y de intuición, que no se ciñe solamente al rol de madre con su hijo, sino que perdura como una condición adicional. Con lo cual, yo le he comentado a estos empresarios diciéndole, no pierdes tantos meses de una mujer porque se embarazó. Ganas una persona que tiene más inteligencia, más intuición y más capacidad. Particularmente en un contexto del mundo de hoy día en que, de verdad, esos roles se comparten. En muchos países no restringen esa licencia por maternidad en la mujer, sino que dan licencia de paternidad como opción alternativa en una pareja para tomar esos días necesarios de atención al hijo recién nacido. Razón por la cual yo creo que aquí hay factores importantes que la investigación neurocientífica nos ha dado para un cambio sustancial en paradigmas que teníamos asumidos como paradigmas a respetar y sin embargo han sido superados totalmente. Uno de los temas que ha ayudado a ser superados estos paradigmas también es la capacidad del multitask en la mujer. Háblenos un poquito del multitask, doctor, por favor. Bueno, ese es un tema importantísimo. La mujer tiene una característica, de hecho, yo he escrito un libro de ejercicios para la mujer multitasking, que es interesante. Vamos a analizarlo primero desde el fundamento de la neurocientífica. En realidad no es un multitasking simultáneo, porque un cerebro humano, aún el de la mujer también, no es posible que se dedique a dos cosas al mismo exacto tiempo. Con ese descubrimiento debemos decir que lo de multitasking refiere a esa capacidad de hacer varias cosas en una especie de secuencia rapidísima que el hombre no puede hacer, o no está en condiciones cerebralmente de hacer. Entonces, hay esa capacidad de hacer una dedicación en esa seguidilla mucho más variada que el caso del hombre. Pero además, eso deviene ya no solamente de herencias genéticas por el hecho de ser femenino, de ser mujer. Es que el entrenamiento, la epigenética que en la familia se da, ha contribuido a consolidar y aún desarrollar esa característica de multitasking. Porque yo me pregunto, ya que estamos en familia, ¿cómo es la vida del niño en la familia y cómo es la vida de la niña en la familia? La vida del niño es levanta, desayuno, colegio, regresa, come, va a jugar a la canchita de fútbol, hace los deberes, cena y se va a dormir. ¿Cuál es la vida de la niña? Ah, no, que me tienes que hacer esto, que tienes que poner la mesa, que ayúdame con el recoger los cubiertos, que ayúdame con el lavado y el secado de los platos, que por favor veme a buscar algo aquí en el almacén de la esquina. ¿Qué estoy haciendo? Una seguidilla de estimulaciones variadas. Me dirás, ¿qué tan importante es si en realidad estás simplemente secando los platos o yendo al almacén de la esquina? Es que no es eso. Es que se entrena variadamente y ese cerebro tiene mayor cantidad y variedad de conexiones neuronales y es posible entonces estimular rápidamente una función y otra. Ya no solo por esa aplicación concretita de lavar un plato, secar un plato, simplemente porque tiene conexiones neuronales de amplia aplicación. Entonces, ¿es cierto que hay herencias genéticas diferenciales? Sin duda, porque hay una precipitación diferente. Vamos a decirlo claramente. Los primeros, desde la concepción, primeros meses, todos nacemos mujeres, eso está claro, ¿verdad? Luego, en algún momento, se calcula tercer mes, hay una precipitación de testosterona que hace que algunos de esos fetos se transformen en varón. Y los demás siguen su evolución en tanto mujer.
Pero la carencia o menor cantidad de testosterona en la mujer facilita esa empatía emocional, esa característica de mayor capacidad de conexión. Entonces, sí hay herencias genéticas que facilitan esto, pero también el entrenamiento posterior, la epigenética, hace que las familias mismas consoliden esa mayor variedad de funciones a cumplir por la mujer y que luego las pueda hacer en una seguidilla multitasking de forma hiper rápida. Yo diría lo siguiente, eso es una característica que se hereda y que se consolida luego con lo que en las familias ocurre. En la mayoría, no digo que en todas, pero en la mayoría sí ocurre. Ahora, también debo decirlo, eso requiere algún plano de entrenamiento también. Esa es la razón, porque los entrenamientos neurocognitivos que hacemos a la mujer, lo que tratamos de hacer es que tenga esa capacidad de mayor cantidad de concentración atencional en cada tarea, para que no sean tareas, como podemos decir, que se realicen sin pensar, es decir, como reactividad, para provocar una proactividad. Entonces, hay un cúmulo después de ejercicios que se pueden hacer para lograr que esa ventaja de la multitarea no termine siendo una desventaja en algún momento. Por eso digo que para ambos géneros existe una serie de recomendaciones en cuanto a entrenamientos a realizar para desarrollar más y más esa capacidad que de alguna manera nosotros tenemos en potencia todos y que todos tenemos la obligación y la conveniencia de transformar en realidad y no dejarlas en potencialidades. Exactamente. En la parte no adecuada del multitasking es de que la mujer, pues con tantas actividades secuenciales, perdió el sentido de su aquí y ahora y empezó a estar viviendo de una manera automática, y el estar consciente del aquí y ahora es uno de los aspectos más importantes para poder generar salud emocional y este estado de conformismo en la felicidad y con lo que hacemos, y una conciencia plena y ampliada que desarrolla esta aplicación también de la meditación, básicamente, ¿no? Y aquí yo adopto esto que me encantó, lo escuché de usted, que el cerebro más inteligente no es el más grande, sino aquel que logra hacer mayores conexiones sinápticas. Bueno, en esta situación, doctor, sería maravilloso, por favor, que nos comparta acerca de la inteligencia o de un segundo cerebro llamado corazón. Bien, ese es un tema importantísimo y que me apasiona porque es lo que en la neurociencia a nivel mundial ha tenido que corregirse, porque hasta hace años atrás era un valor entendido en la neurociencia de que el corazón no era más que una bomba que hacía fluir sangre. A eso se reducía la interpretación del funcionamiento del corazón en el ser humano. Sin embargo, se han hecho investigaciones durante estos últimos años, importantes investigaciones, básicamente originadas en el Instituto, fíjate, de Matemática del Corazón, HeartMath, pero ciertamente que se ha expandido en el mundo, y lo que se ha descubierto es que en realidad el corazón es algo más que una mera bomba que hace fluir sangre. El corazón tiene sistema neuronal, tiene no menos de 40.000 neuronas, y todavía se sigue analizando este tema. Pero además las pruebas, las investigaciones que se han hecho con constataciones concretas en investigaciones, es que se ha detectado que existe una conexión entre el sistema neuronal del corazón y el cerebro. Primer gran desafío, hay una conexión, cosa que no se reconocía. Pero segundo, empezaron a detectarse otros aspectos. Por ejemplo, que hay una emisión energética del corazón. ¿Cómo se constató? Simplemente poner electrodos en un vaso de agua cerca del corazón de una persona que empezaba a variar sus estímulos emocionales, y se empezó a detectar que el electrodo lo percibía, es decir, una expansión energética en torno de la persona a partir de variaciones emocionales del corazón. La tercera investigación que se hizo es con un sistema de evaluación. Es un sistema muy simple de intuir qué cartas se iban a descubrir en un ordenador a renglón seguido, es decir, una secuencia de cartas. Y empezó a detectarse dos cosas. El cerebro de la persona detectaba, más o menos eficazmente, pero detectaba con anticipación, intuyendo lo que vendría.
Pero se empezó a detectar que el corazón también empezaba a intuir justamente con esos electrodos con los cuales se medía justamente esa anticipación. Pero inmediatamente se descubrió que el corazón lo intuía antes, instantes antes. Entonces, uno de los temas que hoy estamos investigando es lo siguiente. Ambos dos, cerebro y corazón, intuyen. Perfecto, eso está demostrado. El corazón intuye antes. Eso está demostrado. El corazón está conectado. Su sistema neuronal, el sistema neuronal del corazón está conectado con el cerebro. La pregunta es, ¿no será que el que intuye es el sistema neuronal del corazón y le informa al cerebro esa anticipación? Esa es la pregunta que hoy tenemos en los ámbitos de investigación con una hipótesis de respuesta muy clara, pero que tenemos que fundamentarla científicamente. Es un punto importante a dejarlo porque claramente la hipótesis que hoy estamos manejando principalmente es que efectivamente hay una intuición derivada del sistema neuronal del corazón que anticipa e informa al cerebro, que toma nota de esa anticipación y asume como propia, confirmando luego con su propia anticipación. Ahora, de más está decir que esto no termina aquí, porque se empieza a encontrar en ese efecto electromagnético en torno de una persona generado por justamente esa energía que el corazón expande, empieza a ser motivo de estudio. Y lo importante es, ¿qué energía estás expandiendo en tu entorno? Y empezamos entonces a estudiar. Claro, no es lo mismo la energía que expande en un entorno una persona estresada, condicionada, fracturada emocionalmente, que una persona que está emocionalmente coherente, emocionalmente bien. Y empezamos a estudiar entonces formas en las cuales podemos coherentizar el funcionamiento emocional del corazón. Hacer que esa coherencia se traduzca en una expansión de energías positivas, estimulantes en el entorno. Algunos ejemplos por allí siempre aparecen como demostración de esto, porque más de uno me dice, al lado de tal persona no me siento bien, es como que... Y después me dice, al lado de tal persona, y sí, que aquí sí me siento... ¿Qué es este me siento bien, no me siento bien? ¿No será que esa coherencia o incoherencia energética que se expande en uno y otro es lo que está haciendo mella en esta relación, vinculación? Por eso es lo importante de coherentizar entonces el funcionamiento energético del ser humano a través de lo que significa esta reconsideración del corazón como factor central. Y por cierto, las experiencias que estamos haciendo de coherentizar el funcionamiento de la relación corazón-cerebro, cerebro-corazón, están teniendo éxitos muy, muy evidentes, muy claros respecto de personas que tienen esa influencia externa, esa agradabilidad energética, para decirlo de alguna manera, esa influencia positiva energética en su entorno. Con lo cual este es el desafío que hoy, en este momento, más se está trabajando. El desafío de generar personas coherentes, energéticamente hablando, emocionalmente hablando. Y eso repercute en la necesidad de ejercicios, de entrenamiento que nos permitan justamente eso. Coherencia energética, coherencia emocional, que te permita ser personas de luz, emisoras de energías positivas, favorecedoras del entorno. Lo cual lleva, y perdóname si me extiendo demasiado, Laura, porque es un tema que me apasiona, pero esto me lleva a otra reflexión. Hoy estamos estudiando mucho algo que complementa este tema, que es el tema de la energía cuántica. ¿Y esto qué significa? Significa otra pregunta muy compleja. ¿No será entonces que la esencia del ser humano es energía? ¿No será entonces que en realidad, además de la esencia del ser humano, es su pertenencia a una malla energética mucho más amplia? ¿No será que somos parte de una energía?
¿No será que venimos de una energía generadora? Y esas son las preguntas que hoy día están uniendo temas que venían de la solo neurociencias, que se unen neurociencias, energía, neurociencias, componentes energéticos de los cuales somos parte. Estos son, creo, los conceptos que están abriéndose hoy día a la realidad nueva. Por eso digo, el mundo que están haciendo es un mundo nuevo, de seres que se pueden recrear en una nueva realidad, que tiene que ver con estos parámetros. Exactamente, doctor. Justo le iba a pedir que nos hablara un poquito de la neurocuántica, pero usted se adelantó, porque si bien está comprobado de que nosotros somos seres humanos que funcionan a través de energía y químicos, y esta energía tiene una vibración específica, la cual usted acaba de mencionarnos, y el tema es hacia dónde queremos direccionar esta energía, esta vibración, que también va a involucrar en nuestros procesos cognitivos a que estos puedan elaborar una realidad positiva o una realidad destructiva o una realidad maravillosa. Lo que implica que nosotros creamos nuestra realidad y podemos hacer mediante estos procesos un infierno o un cielo, o desarrollar estas capacidades ejecutivas para lograr tener realidad o más problemas o un cerebro proactivo en soluciones de lo que pueda acontecer en nuestras vidas. Háblenos un poquito de esta proactividad mental y este cerebro ejecutivo, por favor. A ver, hay un tema que me parece importante reforzar de lo que has dicho, y que esta energía, en realidad, esta influencia del corazón hacia el cerebro, precipita también en la generación de químicos, de hormonas y neurotransmisores, que tienen que ver con características diferentes. Si es una energía incoherente, serán hormonas y neurotransmisores que condicionan negativamente tu realidad interior. Y si es una energía coherente, emocionalmente coherente, será a la inversa una estimulación a la generación de neurotransmisores y hormonas favorecedoras del funcionamiento cerebral. Por cierto, esto significa también una influencia que hasta ayer no lo reconocíamos tan así, en lo que se refiere al funcionamiento ejecutivo del cerebro, a su toma de decisiones. Pero desde las investigaciones de Dylan Haynes en Berlín, donde él descubre que en realidad el cerebro se anticipa activándose antes de la conciencia de la estimulación, léase, dicho en buen lenguaje coloquial, el cerebro comienza a responder antes de ser comprendida la estimulación consciente. Es como que recibe anticipadamente y activa ciertas áreas cerebrales. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que en realidad hay una percepción anticipatoria, un efecto priming, que está de alguna manera influenciando en que el cerebro, al activarse, a su vez, aporte influencia a la decisión racional. Entonces, ¿es que las funciones ejecutivas son solamente funciones ejecutivas o tienen un origen de influencia en ciertos aspectos adicionales que no habíamos considerado? Porque hoy por hoy, ¿quién me puede afirmar que decido tal cosa, cualquiera sea? Una decisión empresarial, una decisión personal, una decisión de compra, una decisión de venta, una decisión de cualquier orden. ¿Quién me puede demostrar fehacientemente que no tiene un componente que le ha surgido de algo que le hizo decir que sí o que no, que le nació de adentro, que no tiene que ver con las circunstancias de evaluación racional, que no tiene que ver con las circunstancias de evaluación lógica, que tiene que ver en realidad con eso que le surge y que luego racionaliza para justificar lo que ya sentía desde antes? Por eso digo que el estudio de las funciones ejecutivas sí ha sido un capítulo importante que hoy está empezando a enriquecerse con las investigaciones que de alguna manera bucean en un origen del por qué ciertas decisiones, ciertos comportamientos, ciertas percepciones tienen esa construcción. Porque incluso, hasta podemos decir, lo que yo percibo en este momento de mi entorno
¿Es lo que está en mi entorno o es lo que se me activa anteriormente por el estímulo que está en el entorno? Porque ciertamente que la percepción no es objetiva, es una subjetiva construcción interior de lo que me estimula desde el exterior, lo que estoy por los sentidos captando. Entonces, aquí estamos analizando esa interacción que hay entre lo que tengo en el entorno y lo que tengo en el interno. Y en esa conexión, justamente hay una explicación mejor de por qué decido lo que decido o me comporto como me comporto. Además, voy a ser muy claro en esto también. Es importante que yo desarrolle esas percepciones, experiencias, que hagan la mayor cantidad de conexiones neuronales, de manera tal de que mi construcción interior a futuro será una construcción más rica, porque tengo más rico mi cerebro. Por eso digo que existe todavía una imposibilidad de descubrir hasta dónde puede evolucionar un cerebro humano. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de la infinitud de posibilidades, en el sentido de las posibilidades de crecimiento que te permitan incluso desarrollar más ricas decisiones a partir de las estimulaciones a un entramado más potente que tenemos en el cerebro. Creo que ese es uno de los desafíos que tenemos hoy día. El encontrar en esa interacción estímulo y plataforma neuronal interior, encontrar esa explicación. Y si ahora además agregamos que hay sistemas neuronales que tienen que ver con el corazón y que tienen que ver con influencia emocional, pues se potencia esa posibilidad y se agranda la necesidad de liderar el proceso y no dejar que sea la deriva la que influencie en la razón de tu comportamiento, de tu conducta o de tus decisiones. En este caso, esta deriva vendría a ser la predominancia de las memorias vividas, de las experiencias vividas que están en el metaconsciente, que estas son las que determinan o predominan en decisiones específicas. Y no lo hacemos a nivel racional. Y esa es la anticipación que se da antes del estímulo dado al cerebro. Usted enseñó en sus entrenamientos cerebrales el conteo de 1, 2, 3 para ser uno quien tome racionalmente la decisión y no sea este cúmulo de memorias en el metaconsciente que determinen este aspecto. ¿Nos habla un poquito al respecto, por favor? Bien, acá hay dos temas, dos grandes temas y diría de los más importantes. Cuando algo te estimula, una agresión, un conflicto, un accidente, un problema, una situación, cualquiera sea, y cuando tú respondes instantáneamente, el que gobierna tu instantánea respuesta es el estímulo. Te agredieron, pum, respondes agresivamente. ¿Qué ganas con eso? Un upgrade de crecimiento de la agresión recíproca. Entonces, lo que se sugiere, primera gran cuestión, es que ante la estimulación, cualquiera sea, que tú hagas un instante de corte entre la estimulación para que no sea una reacción tuya la que responda. Ese corte, 1, 2, 3, produce en ti una posibilidad que hay que entrenar de que la respuesta sea proactiva. Respondes tú, no reactivamente, sino es una respuesta generada por ti mismo, no condicionada por la estimulación agresiva, conflicto, experiencia o lo que fuere. Entonces, primero, el corte. Ahora, aquí hay que hablar muy claramente el tema. La respuesta proactiva tuya, ciertamente, va a tener que ver con tus memorias acumuladas en el sentido de que lo que te surge, no ya la respuesta reactiva, sino lo que te surge a ti, va a ser condicionado por tus memorias acumuladas de situaciones similares. Y aquí hay otro problema a corregir. No todas las memorias que tú tienes son buenas. Porque todos hemos tenido memorización de circunstancias negativas, de malos comportamientos, de malas respuestas, de malas situaciones, de diversas cosas. Con lo cual, además de esa puntual recomendación del corte a la reactividad para que sea una respuesta proactiva tuya, está el hecho de que tú tengas que hacer permanentemente, yo sugiero diariamente,
una resignificación de memorias. ¿Qué quiero decir con esto? Que la experiencia negativa que tú tienes grabada, para que no incida en tus comportamientos a posteriori, que lo resignifiques todas las noches, transformándolo en un aprendizaje. ¿Para qué? Para que grabes el aprendizaje y no la memoria negativa. Porque no nos olvidemos, cuando te vas a dormir, hay una revisión de todo lo que ocurrió en el día, y en esa revisión de todo lo que ocurrió en el día, es como que lo que ocurrió en el día se inserta, influye en todo tu conjunto de memorias, toda tu plataforma de redes neuronales. Para evitar que esa influencia sea el pote de basura de la negatividad que has incorporado y memorizado, es transformar esas memorias negativas en aprendizajes y que sea ese, el aprendizaje, el que permee en toda tu plataforma. Entonces, si eso lo haces diariamente, evitas que todas las experiencias negativas del día no sean contaminantes de tu plataforma cerebral, sino que sean transformadas en aprendizaje para que sean enriquecedoras de tu plataforma. Es un tema que me deja pendiente solamente una cuestión. Si eso hace todos los días, es posible que muchos años hace, que incluso en tus tempranos años hayas tenido experiencias negativas que quedaron grabadas. Y son experiencias condicionantes. Con lo cual, cuando hacemos un entrenamiento cerebral profundo y más amplio, con los programas largos de entrenamiento, lo que hacemos también es una resignificación histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello que te quedó grabado de tu temprana edad, y existen muchos casos, yo he tenido alumnos con problemas graves, violaciones, etcétera, que eso, más allá de que, entre comillas, lo han superado, pero siguen influenciando en su presente. Razón por la cual hay que resignificar aquello, para que, además de la resignificación diaria de lo que te ocurre en el día, limpias tu pasado y termines teniendo entonces memorias exclusivamente positivas que fundamenten tu proactiva respuesta, ¿sí? Para que sean respuestas realmente, ya no solamente no reactivas, sino además positivas porque tienes tus memorias aportantes a tu decisión positivas. Justamente este proceso de resignificación de eventos traumáticos está acompañado por un proceso de psicoterapia en el que se trabaja y se predispone a la persona en un reconocimiento, aceptación que involucra el perdón. El perdón que implica luego al amor y el amor implica a la compasión. Sería maravilloso que hablemos en este momento, doctor, lo invito a hablarnos acerca del liderazgo que hoy en día tiene que ser desarrollado y aplicado a nivel empresarial, a nivel familiar. Un liderazgo compasivo basado en este perdón y amor. Bueno, aquí yo debería decir 2 o 3 cosas que me parece son de base para todo esto. Yo creo que todos tenemos necesidad, primero, de perdonarnos a nosotros mismos, porque hay muchas cosas que en la vida transcurren, muchas de ellas incluso hasta le damos poca consideración, pero que requieren que realmente nos perdonemos. Y lo segundo también, que perdonemos a los otros, porque aunque haya desde un punto de vista una culpabilidad, que no me gusta el término, del otro en lo que te ha ocurrido, en realidad el que se queda con esa circunstancia interiormente es uno mismo. De nada vale echar la culpa al otro. Con lo cual, mejor perdona y eso te va a equilibrar. Con lo cual, para entrar en un liderazgo como el que pretendemos en esta nueva vida que se está inaugurando, tenemos que empezar a resolver situaciones, y algunas muy profundas, muy íntimas, respecto de lo que nos ha ocurrido, de nuestra historia, de nuestra realidad. Muchos incluso tienen necesidad de, primero, recrearse desde el perdón a uno y a los otros para poder entrar en una nueva etapa. Ciertamente, hoy día, eso es condición. Yo hablo de una realidad inmediatamente que tenemos que decir, que es un concepto que quizá todavía no ha permeado en muchos, pero que lo veo creciendo con crecimiento creciente, que es un concepto en el liderazgo de endocalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es calidad interior, es calidad
asumiendo valores. Valores que están más allá del objetivo concreto tuyo, que sea una remuneración, el objetivo concreto de un empresario, la ganancia. Que también, pero con endocalidad, es decir, con calidad en valores. Lo digo esto porque, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando uno lidera con endocalidad, centrado en valores, valores superadores, yo les llamaría valores humanos, está empezando a encontrar una realidad nueva en la cual lo que busca como resultados, así sean económicos, es como que vienen de mejor manera y perduran de mejor manera. Ah, Está claro que es una visión a mediano plazo, que es una visión que tal vez algunos ejemplos que tenemos en la vida de todos los días pueden contradecirlo, pero ¿qué disfrute tiene una persona que ha conseguido lo que ha conseguido con artimañas, perjudicando a otros, haciendo daño? ¿Qué perdurabilidad? ¿Qué disfrute? Entonces, endocalidad significa bendecir con caridad aquellos logros que puedes conseguir liderando con endocalidad. Y eso me parece importante decirlo. Y no es una visión meramente altruista desde el punto de vista de una concepción filosófica o una concepción... Simplemente estoy diciendo, es más fácil ser exitosos con endocalidad. Es más fácil ser exitosos aún en aspectos profesionales, concretos, económicos, con endocalidad. Y es más perdurable, por otro lado. Y esto me parece importante, tener una visión de que lo importante no es que tu logro sea instantáneo, te has robado un banco, sino que tu enfoque en valores te permite que eso lo consigas con equilibrio, con emocionalidad positiva y que sea con valores, que el mundo te los va a reconocer. Yo creo que eso, fundamentalmente, y viendo lo que está ocurriendo en muchos países, está viendo un revolver de las cosas, sobre todo replanteando lo que la gente busca en sus líderes, sean políticos, empresariales, sindicalistas, etc. Está buscando algo más, algo que está más allá. Muchas veces sin saber de qué se trata ese más allá, que es valor, sin saber que hay un concepto que se llama endocalidad. Pero eso me parece que es lo que está de alguna manera empezando a permear en este mundo nuevo. Doctor, según cómo usted podría definir la inteligencia trascendental. A ver, yo creo que aquí tenemos que decir algunas cositas que se ligan conceptualmente. ¿Somos nosotros entes estancos respecto del otro, respecto de los otros? ¿Es nuestra inteligencia nuestra propiedad exclusiva? ¿Es nuestra inteligencia, nuestra capacidad algo que solamente a nosotros nos pertenece? Yo creo varias cosas desde distintos puntos de vista en este aspecto. En primer lugar, yo creo que somos parte de un todo. Yo estoy muy convencido de que ya no solamente por lo que las enseñanzas trascendentales de ancestros me indicaron, viajes a la India y demás, sino que todo eso se está empezando a verificar con fundamentación ya científica muy fuerte. Yo creo que somos parte de un todo, que todavía no nos reconocemos como parte del todo, pero ciertamente lo estamos siendo. Y si analizamos desde el punto de vista cuántico, en realidad, evidentemente somos partes de algo mayor. Es decir, no somos entes separados. Razón por la cual yo creo que hay una inteligencia que nos trasciende, porque además no nos pertenece. Que nosotros podemos aportar, sí podemos aportar. Pero estamos aportando a algo mayor, no a una restringida y exclusiva y tal vez demasiado limitada concepción. Creo que ese es un tema que quizá a más de uno de nosotros nos indica un camino, y es un camino en el que todavía estamos transitando, pero que estamos mirando, sí, el objetivo, la meta. Un camino que tiene piedras, sí, pero que las piedras nos sirven para aprender a superar la siguiente. Y de alguna manera esto significa el proceso
de desarrollo, de crecimiento, de cambio que estamos viviendo. Yo creo que es fuerte este concepto desde el punto de vista de que nuestras propias capacidades, nuestra propia inteligencia nos trasciende a nosotros. Somos parte de algo que está más allá. Y yo no estoy haciendo alusión a ninguna concepción religiosa, las incorporo a todos. Yo podré tener la mía, tal vez fuertemente impactado por una diversidad, por las experiencias de vida que he hecho en diversos países, pero ciertamente que todas coinciden. Estamos hablando de algo que está más allá, sin definir particularidades, porque la esencia de todas, en definitiva, tienen sustancias comunes, y eso es lo que importa. Creo que estamos en una trascendencia personal cada uno de nosotros. Esta trascendencia personal en cada uno de nosotros es la fortaleza que encontramos en algo que se denomina resiliencia. Totalmente. ¿Qué nos diría acerca de ello? La resiliencia, que es una capacidad realmente importante que todos tenemos a desarrollar, que voy a decir francamente, observo en el género femenino mucho más resiliencia que en el masculino. Yo eso lo digo con toda franqueza porque mis investigaciones así me lo indican. Pero yo le agrego un concepto para reforzar el tradicional concepto de resiliencia, que es resiliencia creativa, en el sentido de que tenemos que considerar todas esas piedras en el camino, todas esas dificultades, esos fracasos que no se han tomado como tales. Una piedra en el camino, por más que tropieces en ella, no es algo que te ha perjudicado porque te ha lesionado la rodilla al caerte por el tropiezo. Es algo que te ha enseñado. Te ha enseñado a cómo la próxima piedra la puedes superar e incluso utilizarla como trampolín para pegar un salto mucho mayor, más largo, más extenso. Por eso digo que, ¿cómo puedes crear a partir de aquello que te ocurre? Porque tu fracaso en realidad es una enseñanza, es un aprendizaje que tienes que tomar para que el día de mañana tengas esa capacidad de superar instancias que te podrían llegar a hacer fracasar nuevamente. Por eso creo que esa es una cualidad importante. La resiliencia es una cualidad importante del ser humano que debe desarrollar, porque estamos aquí para aprender. Y para aprender necesitamos un estímulo. Necesitamos algo que nos señale el que tenemos que o cambiar de camino o aprender en el camino para poder andar mejor, con más calidad en ese camino. Para mí ese es el concepto esencial de la resiliencia en este punto. Extraordinario, doctor. Muchísimas gracias. Le invito, por favor, a dar un mensaje a todas las familias del mundo para poder cerrar el programa. En primer lugar, decir que en familia y con la familia vivimos. Es decir, es lo más importante que tenemos. Pero además, lo que generamos en la familia, lo que influenciamos en la familia, es parte esencial de lo que nos sucede luego. La familia es el origen, pero además es el empuje inicial que damos a nuestros hijos, orientándolos en un camino. Sí debo decir que sea un camino como una ancha avenida en la cual ellos puedan elegir por qué andarivel de la avenida quieren transitar, con la capacidad de evaluar de valores que allí, en ese origen, han recibido. Y esto último lo digo porque hoy por hoy no podemos condicionar al niño a que haga tal o cual actividad, tal o cual labor, tal o cual profesión. Es importante que sepan que pueden crearla, como está ocurriendo hoy día. Hoy, el 60% de los niños que están en el entorno de los 8 o 9 años van a tener profesiones que todavía no se inventaron. Con lo cual, ¿cuál es la principal cuestión que tienen que atender en la familia? Los valores. El que sea la avenida adecuada en la cual se encaminen los hijos. Aunque dejemos que ellos, con sus valores bien aprendidos en el contexto familiar, puedan elegir ese andarivel que ellos elijan en ese futuro que van a transitar. Un futuro nuevo, diferente, cada vez más cambiante y cada vez más exigente en cuanto
a aprender a transitarlo. Pero ciertamente el mensaje esencial es que tengamos claro que en la familia estamos creando el futuro. Así es, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Familias del mundo, agradezco mucho el haber estado una vez más con el corazón abierto y dispuesto para llegar a ustedes. Les mando todo mi corazón, mi cariño, como siempre, y será hasta un próximo programa. Adiós. Gracias, adiós.